Esta historia no me pertenece. Créditos a Neon Zangetsu de fanficción. Saludos a Shisui Uchiha y Alexander Torres, que comentaron en el capítulo anterior. Papá. Capítulo 7. De pura sangre a Arwen no le gustaba la nieve. Tampoco disfrutaba de las montañas. Eran fríos, inhóspitos, incómodos, sin mencionar que estaban llenos de lobos y bandidos. A Arwen tampoco le gustaban mucho. Los bandidos fueron los responsables de la pérdida de sus padres, y los lobos, bueno, ella era prácticamente un bocadillo para esos perros grandes de Skyrim. Que todavía no la hubieran comido, o matado, o algo peor, era algo así como un milagro. Sus salvaciones se debieron tanto al miedo a su protector como a las poderosas, aunque inestables, magias que ella misma ejercía. Solo, uno sería suficiente para hacerlos desconfiar. Juntos, casi invencible. Pero incluso la relativa seguridad que le brindaba la presencia del gran hombre no fue suficiente para alejar el frío de su carne, ni el pellizco del aire. La pequeña semielfa empujó resueltamente la nieve de sus cabellos oscuros, buscando alisar sus mechones de ébano a pesar de la atmósfera helada. Una brisa fría optó por mordisquear sus mejillas en ese mismo momento, el viento amargo cortando casi hasta los huesos a pesar del pesado abrigo de piel que llevaba. Papá había tenido la amabilidad de conseguirlo para ella antes de emprender el viaje. No su viejo papá, el que ahora está enterrado con mamá en las heladas llanuras. Su nuevo papá. Naruto había pasado casi un mes desde que este enigmático hombre la rescató de la caravana en llamas, desde que enterró a sus padres y los puso a descansar. En esos 30 días, él había hablado con ella casi todos los días, tratando casi pero imposiblemente de impartir algún conocimiento de su idioma entre sus intentos de entrenarla. Hace 28 días, no sabía cómo defenderse sin magia, y mucho menos empuñar un arma. Ya no. Despreocupadamente toqueteó la empuñadura de su cuchillo, sus pequeños dedos envolvieron el mango gastado. Naruto podría no hablar una palabra de inglés o élfico, pero en todas las demás cosas él era un estudiante rápido. Por ejemplo, hace un mes, había mirado una fragua con asombro y asombro. Ahora, 30 días después del hecho, era un maestro herrero, experto en todo menos en las complejidades más magistrales de la elaboración de armas y armaduras. Esta daga de acero en su cintura no fue más que la primera de muchas creaciones que él le regaló para que, en caso de que ocurriera lo peor, ella tuviera una forma de protegerse. Arwen había apreciado el cuchillo desde entonces. Arwen no sabía cómo se sentía al respecto. Dado que sus actitudes habían cambiado en el transcurso de las últimas 4 semanas, ya no veía a la rubia como una vagabunda que la abandonaría en un abrir y cerrar de ojos, sino más bien como una especie de guardiana. Más que eso. Un protector. Papá. No sabía cómo transmitirle eso con esta barrera entre ellos, el muro infranqueable que sus diferentes lenguas habían erigido. Naruto había hecho todo lo posible por enseñarle su idioma, pero fue lento. Arwen sabía solo unas pocas palabras. Detenerse y avanzar principal entre ellos. Y también había, peligro. Arwen aulló cuando una flecha de hierro pasó silbando junto a su cabeza, su punta desgarradora abrió un pequeño desgarro en la carne blanca como la nieve de su mejilla derecha. Ya podía sentir que la herida comenzaba a arder con signos reveladores de veneno, el dolor provocaba que lágrimas de dolor brotaran de sus ojos. Pero su grito atrajo la atención de papá, e incluso mientras se tambaleaba hacia atrás, la rubia saltaba hacia el desfiladero, bramando como un oso. Su áspero rugido congeló a los hombres donde esperaban tender una emboscada a los viajeros desprevenidos. Pero Naruto no era una presa base. Yol. Thor. Shul. El dragón Bane ladró 3 veces, el estruendo profundo de su voz onduló a través de las montañas, y los bandidos ardían. Un hombre saltó, gritando desde donde había estado agazapado detrás de la roca, aplastando inútilmente los fuegos que se extendían por su carne. Otros aullaron y se arrojaron a la deriva para extinguir las llamas, y otros fallaron por completo. Sus cuerpos desaparecieron en un manto de llamas cuando el rubio escupió una vez más, una franja de color naranja furioso los arrastró hacia su perdición en la ladera de la montaña. De la banda de 10 que había elegido atacarlos, solo quedaban 5. Una pequeña parte de Arwen se dio cuenta de que estos hombres estaban a punto de morir y, sin embargo, no pudo sentir lástima por ellos. En su mente, estos hombres no eran diferentes a los merodeadores que se habían llevado a sus padres. No había habido ninguna oferta de parlamento entonces, y no la habría ahora. Era algo aterrador para una niña pensar, y mucho menos para un semielfo, pero estos eran sus pensamientos cuando papá se adelantó con los cuchillos en la mano. ¿Cómo los había llamado?
Kunai. Cualquiera sea el caso, Arwen no se atrevió a apartar la mirada cuando él atacó a sus posibles asesinos con esas dagas mortales y comenzó la matanza en serio. Parecía un mazo en rojo y plata, luchando en su camino hacia la victoria con salvajes movimientos de sus brazos. Deslizándose a través de los escudos y apartando las espadas como si fueran de madera, acabó con 2 hombres antes de que los 3 restantes se dieran cuenta de lo que estaba pasando y lograran reagruparse. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Arwen había observado a Naruto durante un mes entero y sabía que estos 3 estaban muertos. Era una simple cuestión de habilidad. Estos 3 ya estaban muertos. Todo lo que quedaba era hacerlo realidad. El primero, un Dunmer, trató de disparar un rayo en su dirección. Su primer y último error. La reacción de Naruto fue tan sutil como inmediata. Arrojó 2 dedos hacia adelante, atrapando la corriente mortal en las yemas de sus dedos. Entonces, incluso cuando el ex mago se resistió a este giro repentino, Naruto se lo arrojó con gusto. El pobre diablo ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que la línea irregular de energía abriera un agujero en su pecho. El segundo, un Kajid con armadura ligera, trató de aprovechar el momento para saltar. Sus reflejos felinos le otorgaron un rodillazo mejorado con chakra en su abdomen. El tremendo golpe del shinobi rompió sus dientes en forma de agujas en docenas de pedazos, el sonido no se diferencia de arrojar una copa de vino barata contra una pared de ladrillos. Continuando con su impulso, hizo descender a la bestia de rostro roto hasta que se aplastó pesadamente sobre su espalda. El gato luchó por respirar a pesar de que la rodilla blindada de Naruto se estrelló contra su pecho, pero la cosa miserable solo logró chupar sus propios colmillos rotos en su garganta. Naruto no le dio la oportunidad de atragantarse con ellos, Rasengan en la mano, bajó la palma de la mano y terminó con el sufrimiento del Kajit en una rápida sucesión. La última, una mujer bretona, arrojó sus armas y comenzó a mendigar. Pero fue en vano. Un cuchillo en la garganta intentó poner fin a su lastimosa diatriba, pero ella logró desviarse en el último instante. Fue en ese instante que Arwen actuó, recurriendo a su magia y doblándola a su voluntad. Hielo. Hizo cumplir la directiva sobre la energía ilimitada que surgía a través de su pequeña forma. Pico. Así la mujer cayó al suelo, muerta. Sin saber que la había acabado, pero fría y muerta de todos modos. No fue su primera muerte, considerando todas las cosas, los profundos ojos azules la cortaron, el único reconocimiento de su acción. Eran cosas sutiles como esta, el lenguaje corporal, lo que les permitía conversar sin volverse locos. En esos ojos leyó aprobación, y al mismo tiempo también, tristeza. No deseaba exponerla a tales cosas, y lo entristecía que ella se viera obligada a perfeccionar sus habilidades en condiciones tan peligrosas. Naruto papá podría haberlo hecho sin su ayuda en este momento, tal como podría haberla dejado en Dawnstar, pero Arwen lo sabía, tal como lo sabía cuando él se agachó para revolver su cabello. Ella nunca lo dejaría. Ni él, ella. Después de todo, Naruto era papá. Ella no lo tendría de otra manera. Naruto miró el mapa, luego miró el monumento nuevamente, sus pieles de invierno ondeando suavemente con la brisa. Se arriesgó a mirar a su cargo, a pesar de su oferta de cargarla, la pequeña semielfa se había mostrado inflexible en seguirlo por su cuenta montaña arriba. Era casi divertido ver su lucha a través de la nieve. Aunque todavía expresaron dificultades para entenderse, existían cosas como la comunicación silenciosa incluso en esta era. Pero incluso un medio de comunicación no significaba nada cuando se trataba del sentido de orientación del rubio. Se había dirigido a Martal en busca del santuario, pero ahora se encontraba en los límites de Hibernalia. Se habían encontrado con vampiros, hombres lobo, bandidos y todo tipo de bestias y desastres naturales, pero aún así, hasta este mismo momento, se había creído irremediablemente perdido. Pero ya no. Se habían dirigido en la dirección correcta todo el tiempo. Porque allí estaba. El santuario. El frío le mordió la nariz, amenazando con roerla si no seguía moviéndose. A Arwen le estaba yendo aún peor. Como la pequeña y vivaz criatura que era, había estado luchando tras él por lo que pareció una eternidad, negándose a irse a pesar de saber que Winterhold estaba a solo unas pocas millas en dirección opuesta. Su determinación era casi admirable. Como tener un hijo propio, ¿eh? Kurama se rió. A pesar de la tormenta de nieve que los rodeaba, el rubio se sonrojó y su atención se centró una vez más en la pequeña Arwen. Era cierto que había llegado a pensar en ella como algo más que una callejera durante el último mes, muchas cosas habían cambiado, y solo su vello facial. ¿Quién diría que lucir una barba podría causar tanta picazón?
Pero a pesar de todo, Arwen se había convertido en una especie de pupilo suyo, incluso había llegado a preocuparse por ella. Naruto. Susurró ella entre dientes castañeteantes, su nombre una súplica silenciosa para que aminorara la velocidad. La rubia hizo más que eso. Con un cambio de rostro repentino, caminó hacia ella, se agachó y tomó a la temblorosa elfa en sus brazos, calentándola con su fuerza a pesar de sus escalofríos. Ella se retorció un momento más antes de finalmente reconocer la inutilidad de sus esfuerzos, contentándose con acurrucarse cerca de su cálido pecho y absorber todo el calor que pudiera. Arwen. Usó su nombre para llamar la atención de la niña, evitando que se retorciera. Ella lo miró desde dentro de su capa peluda, sus ojos azules petulantes. Naruto le dio un golpe en la nariz, obteniendo una fuerte bocanada de vapor de su boca por sus esfuerzos. ¡Vaca! Sacó la lengua en silencioso desafío. Naruto ignoró resueltamente a su protegida y, todavía cargándola, volvió su atención a la cima. Se podía ver una enorme estatua que se avecinaba en la distancia. Tallada a semejanza de una mujer, ofreciendo el sol y la luna en bendición. Algo pasó por su mente al verla, esta mujer real, envuelta en túnicas de piedra. El santuario. El santuario de Azura. Por Kami, se las arregló para llegar hasta aquí casi, pero se equivocó después de todo. Sí, murmuró. Tiene que ser esto. Si todo salió bien hoy, él podría romper esta barrera infernal del idioma de una vez por todas, ¿o no? Subió los escalones del santuario con pasos largos y fuertes. En retrospectiva, no llegó muy lejos. Acababa de despejar el hueco de la escalera cuando vio a la sacerdotisa arrodillada ante el santuario en silenciosa bendición para su señora Daedrica. Tuvo el tiempo justo para darse cuenta de que ella era una elfa oscura antes de que un trueno lo golpeara. Todo su mundo se desvanece a negro y gris. Saludos, mortal. Una voz familiar resonó en su mente. Me complace ver que llegaste a mi santuario a salvo. Al igual que mi hermana, Nocturnal. Ella parece haber tomado un interés enfermizo en ti y en tu progreso continuo, y pareces haber recogido a un extraviado desde que yo te vi por última vez. A pesar de la inquietud que sentía Naruto, agarró a Areun con más fuerza y esbozó una sonrisa sarcástica. No vine aquí por una crítica, Azura. Todo lo contrario. Su voz irradiaba diversión. Lo apruebo. Ella te queda bien. Pero tu viaje aún no ha terminado. No, solo acaba de comenzar. Ven, habla con mi sacerdotisa. Ella tiene una tarea para ti. Una vez que la hayas completado, te concederé lo que usted busca. La expresión inexpresiva del Dragon Bane apenas se ocultaba. Siempre hay una trampa, ¿no es así? Así fue como se encontró aquí, en Dimojou Crypt. La sacerdotisa, bendecida con el don de las lenguas durante la duración de su conversación, había sido deliberadamente vaga en su descripción, pero sugirió ir a Winterhold de todos modos. Desafortunadamente, ella, al igual que los Daedra, subestimó la ineptitud de Naruto para seguir instrucciones. Cuando se le decía que fuera a la izquierda, el rubio a menudo se dirigía al sur. Si tuviera que girar a la derecha, se mantendría hacia el sur. Quizás fue el clima, o su incapacidad para leer un mapa. Tal vez simplemente se había ido hacia el otro lado únicamente por despecho. Después de todo, no era el chico de los recados de nadie. En cualquier caso, se encontró de pie ante la entrada de la cripta y olió sangre en el viento. Carne muerta. Y algo más, algo antiguo. Antiguo. Alguna cosa, vampiros. Kurama se amordazó, el disgusto se encendió a través de su vínculo. Debería haber sabido que todavía existirían en esta era. ¿Sabes qué? Ya ni siquiera quiero saber, había dejado a Arwen afuera bajo la atenta mirada de no menos de 3 clones de sombra, prometiendo regresar. De acuerdo, la chica podía cuidar de sí misma, pero algo le decía que las amenazas que acechaban dentro de esta cueva estaban más allá incluso de sus prodigiosas habilidades. Resulta que tenía razón. Los vampiros de esta época eran tan reales como afirmaba el zorro, e igual de letales. Pero murieron con la misma facilidad cuando les prendiste fuego, cuando empujaste un kunai errante a través de sus corazones podridos. Irónicamente, encontró a un sobreviviente en medio de la carnicería. Un hombre humano cerca de la entrada, golpeado a una pulgada de su vida, frente a una masa magullada, los ojos casi cerrados por la hinchazón. Palideció ante el fuerte olor a sangre que emanaba de él. No tenía mucho tiempo para este mundo. A pesar de toda su falta de tacto, simplemente no pudo encontrar nada sarcástico que decir sobre el lamentable estado del hombre. Nadie merecía sufrir así. Tiene un pie en la tumba. La observación no fue una sorpresa para él. Puedo ver eso. No, no lo haces.
¿De qué estás hablando? Se quedó helado, temiendo lo que podría encontrar. Sí, allí, en el borde de su cuello, dos heridas punzantes. Rojo y dolorido. Reciente. Preciso. Intencional. Una sola conclusión. Marca de la mordedura. Pálidos dedos se envolvieron alrededor de su muñeca en un apretón mortal. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Naruto retrocedió violentamente, medio esperando que el vigilante de Stendar se levantara y le mostrara los colmillos. Cuando no pudo hacerlo, el último shinobi se permitió relajarse, aunque marginalmente. Los dedos estaban pálidos por la pérdida de sangre, no por estar girados. No todavía. Los ojos oscuros lo miraron salvajemente, el pecho roto contraído por el aliento, sangrando en las comisuras de sus labios. Ese agarre suyo era férreo, negándose a renunciar a su agarre a pesar de todo, a pesar de sus luchas. El hombre no lo soltó. En su lugar, dijo con voz áspera solo dos palabras. Mátame, imposible. Naruto entendió. Era como si aquí, en su último momento, el alma misma del hombre estuviera clamando por él. Quería morir como un hombre, no como un monstruo. Naruto consideró esto en silencio por un momento antes de sentir que su cabeza asentía. Con un empujón sólido, clavó la daga de hierro en el corazón del vigilante sin nombre. El hombre se estremeció una vez, el fantasma de una sonrisa se desvaneció en sus labios, luego ya no existía. Naruto se cepilló los ojos con una mano y se puso de pie, obligándose a no temblar ante la resolución del hombre. ¿Qué vas a hacer? Kurama retumbó en pregunta. ¿No es eso obvio? Con el corazón apesadumbrado, Dragon Bane se dispuso a carnicero. Ah, y listo. Naruto arrancó resueltamente su kunai de la garganta del último vampiro, empujando su cuerpo fuera de la hoja con su bota. Había viajado a lo profundo de la cripta, encontró resistencia tanto de los habitantes naturales como de los intrusos, se abrió camino hasta esta misma cámara. Tenía un alcance enorme, el estrado central no tiene adornos excepto por una pequeña plataforma y una serie de braseros. Pero el primero lo llamó, exigiendo en silencio que lo mirara más de cerca. Naruto hizo algo increíblemente estúpido en ese momento. Decidió tocar la punta que se elevaba desde esa plataforma. Se agitó con su toque, picando en su palma. ¿Era solo él, o el dispositivo parecía más frío, de alguna manera? Oye, yo no tocaría eso si fuera tú. Casi como si, mierda. El shinobi siseó de dolor y sorpresa cuando ese borde mortal se disparó hacia arriba, empalando su mano y cubriéndola de sangre. Con un gruñido de dolor, arrancó su mano del pincho, justo a tiempo para presenciar un hilo de sangre que se abría paso a través de las grietas del edificio mortal. Se quedó mirando el enorme agujero en su mano, maldiciendo en silencio mientras el enorme orificio comenzaba a cerrarse. Ese pico mortal había pulverizado más de unos pocos huesos en su mano durante su ascenso, y como había aprendido, los huesos eran una perra para regenerar. Te lo advertí. La satisfacción nadó dentro de su inquilino, hormigueando en él cuando la médula se asentó. Cállate. Naruto siseó, obligándose a no encogerse cuando cada hueso volvió a su lugar, los dedos temblaban cuando la sensación volvió a entrar. En cuestión de minutos la carne había sido reparada. Piel rosada reemplazando el tejido moteado y desgarrado que había sido la ruina de su existencia apenas unos momentos antes. Eres un glotón para el castigo, ¿lo sabías? Kurama se rió. Te digo que no toques algo y lo tocas. Te lo juro, es brillante. Oye. Me ofende esa declaración. Gorjeó el rubio. Pero el maldito zorro simplemente no dejó pasar el asunto. Todo lo que digo es, tranquilo. Irritado, le dio una patada a uno de los braseros cercanos, lo que hizo que el acero se deslizara involuntariamente por el riel para bloquearlo en su lugar. No había sido capaz de moverlos de antemano. De nada. Desconcertado, le dio otro codazo a otro de los extraños artilugios, esta vez enviándolo derrapando hacia el sur. De hecho, su sangre había hecho algo más que deslizar los engranajes. Algo se movía. Una luz purpúrea fluyó hacia afuera tocando uno de ellos y subsumiéndolo en su brillo etéreo. Bajo sus pies, el suelo comenzó a retumbar, un presagio silencioso del fin de los tiempos por venir. Naruto frunció el ceño. ¿Qué en el mundo? Aún así, la extraña aura se extendió, la neblina púrpura se movió para rodearlo por completo. Espontáneamente, Naruto sintió que sus ojos se dirigían hacia donde había encendido el primer brasero, su líquido emanaba un brillo claro. ¿Una combinación, entonces? ¿Qué demonios? Después de unos minutos de juguetear con dichos braseros, con diversos grados de éxito, el sabio logró con éxito lo impensable. Resolvió un rompecabezas por primera vez en su vida.
Nunca le habían gustado mucho los acertijos o los juegos cuando era más joven, pero saber que había descubierto con éxito el propósito del brasero sin romper nada lo llenaba de una inexplicable oleada de orgullo. Fue entonces cuando se desató el infierno. El suelo dio una sacudida repugnante, toda la cámara temblando. Observó con morbosa curiosidad cómo los efectos se le hacían evidentes. El extraño líquido se filtró en el suelo, la piedra se elevó y luego se abrió como el mar rojo. Al atreverse a poner una mano sobre él, se sobresaltó al sentir que la piedra se movía al tocarla, deslizándose hacia atrás y luego hacia adentro para ofrecer su contenido. Medio esperaba que saliera oro o algo así. Sin embargo, lo que no esperaba era una mujer. Como en hembra. Del sexo débil. Bueno, esto fue ciertamente inesperado. El cabello oscuro enmarcaba un rostro en forma de corazón, esos mechones de ébano eclipsaban la piel pálida y los labios rojo rubí. Su atuendo era positivamente antiguo y, sin embargo, lo completaba en todos los lugares correctos. Hermoso. Deslumbrante. Tantas palabras se precipitaron al frente de su mente, cada una clamando por un punto de apoyo, cada una exigiendo toda su atención. Uzumaki Naruto se congeló. No podría haber otra palabra para ello. Su cerebro simplemente dejó de funcionar por un instante. Para cuando empezó a funcionar de nuevo, ella había comenzado a moverse, la vida volvía a ella en lentos y enojados ataques. Naruto parpadeó, preguntándose ociosamente sobre el pergamino posado sobre su espalda. Ah. La joven salió del sarcófago y cayó en sus manos, apenas recuperándose a tiempo. Ella se aferró a él casi de inmediato, manos pálidas aferrándose a él con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeño. Él la abrazó por un momento, con cuidado de apoyar su peso con el suyo. Sus ojos se abrieron en ese instante, carbones rojos que brillaban intensamente lo abrazaron, no carmesí como los de Kurama, sino de un rojo sangriento rubicundo. La bajó lentamente, ayudándola a bajar al suelo cuando se hizo evidente que ya no necesitaba su apoyo. Se quedó allí durante un largo momento, agazapada contra la mampostería, los orbes carmesí moviéndose de un lado a otro. Finalmente, se fijaron en él. ¿Dónde está? ¿Quién te envió aquí? Murmuró en tonos suaves y dulces. Nadie. Se encontró respondiendo. Me metí aquí por mi cuenta. Oye, espera. ¿Sí? Otro ceño fruncido. Tú puedes entenderme. Por supuesto que puedo entenderte. Ella se burló de él, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Fue tu sangre la que rompió los sellos que estaban, bueno, sellándome. Bueno, eso lo hace más fácil. Naruto murmuró. Kurama siseó su acuerdo. Conveniente. Estaba esperando a alguien, como yo, al menos. La mujer anónima continuó. Ochiko sintió que sus dedos se movían hacia un kunai, pero logró calmarse. Apenas. Esta muchacha no había hecho nada para atacarlo. Aún. Si lo hiciera, terminaría con sus parientes en el suelo, muerta por segunda vez. Sus ojos se desviaron hacia su arma, pero no hizo nada por su parte. Como si estuviera esperando que él se recobrara. Finalmente, reunió su mente lo suficiente como para hablar. ¿Eres un vampiro? Sí. La joven cruzó ambos brazos sobre su pecho, oliendo suavemente. ¿No es eso obvio? Naruto abrió la boca para protestar, y rápidamente la cerró mientras consideraba su respuesta. Quienquiera que fuera esta joven, ciertamente no era un vampiro ordinario. Sus ojos eran diferentes, la forma en que se comportaba casi regiamente. No había hambre aterradora en esos orbes, solo una curiosidad ociosa, templada por penas invisibles e indecibles. Diferente, sí. Pero para bien o para mal. ¿Por qué estabas encerrado así? Se encontró preguntando, resistiendo el impulso de simplemente acabar con ella aquí y ahora. Eso es, complicado. Ella respondió. Y no estoy seguro de poder confiar totalmente en ti. Eso lo hizo. Ejem, ¿quién te acaba de dejar salir del ataúd? La expresión inexpresiva de la rubia apenas estaba disimulada. Podría haberte dejado allí, ya sabes. Y créanme, estoy agradecido. El vampiro vaciló un momento, considerando. Es solo que, apenas nos conocemos. ¿Me confiarías todos tus secretos? La mente de Naruto inmediatamente se desvió hacia Arwen, esperándolo fuera de la cripta. No, probablemente no habría confiado en ella. Suspirando, la rubia creó un Kage Bunshin y lo disipó instantáneamente, transmitiendo su información al trío de clones que aún la custodiaban. Las órdenes eran órdenes, y ahora las seguirían desde la distancia. Todavía no sabía qué sorpresas, si es que había alguna, les reservaba esta cripta.
Se las había arreglado para controlar su pequeña fobia a los fantasmas por el momento, pero no le gustaba la idea de enfrentarse a más Draugr Kami sabía qué más en este infierno. Skin creó otro clon y lo mantuvo a su lado, por si acaso. Mejor prevenir que lamentar. La mujer arqueó una ceja ante su truco. ¿Qué acabas de hacer? Naruto no pudo evitar que se formara una sonrisa. Agregué esa sonrisa a la de su doppelganger, y tuvo una escena bastante intimidante. Todavía no hay secretos, ¿recuerdas? Serana lo miró fijamente durante un largo momento, dividida entre el desconcierto y la incredulidad absoluta. Mira, cedió en lo último, si realmente quieres saber toda la historia, ayúdame a volver a la casa de mi familia. Cuando él no hizo ningún movimiento para interrumpir, ella continuó de mala gana. Solían vivir en una isla al oeste de Soledad, más allá de los bancos. Castillo Volquiar, si recuerdas bien el nombre. Supongo que todavía lo hacen. Sí, voy a tener que decir que no a eso. ¿Qué? ¿Por qué? No voy a entrar en una guarida de chupasangres, muchas gracias. Solo pensarlo hizo que Naruto se estremeciera. No sufrirás ningún daño, te lo prometo. Mire, señora, Serana. Disculpa. Mi nombre es Serena. La vampira corrigió, acero en su mirada, pedernal en su tono. Y como dije, no estarás en peligro. Además, puedes enviar eso. Su mirada se desvió hacia el clon de Naruto, conmigo si realmente no quieres entrar al castillo. Mi padre no se atrevería a hacerte daño, creo tu confianza es tan tranquilizadora. Oye, he estado bajo durante algunos siglos, ¿de acuerdo? Serana regresó, exponiendo accidentalmente sus colmillos en su propia agitación. Estoy tratando de ser educada aquí, hizo una pausa, dándose cuenta de repente que no sabía su nombre. Naruto. Serana suspiró ante eso, sus labios rojos como la sangre se curvaron en el más mínimo ceño fruncido. Mira, sé que comenzamos con el pie izquierdo aquí, pruebe toda la pierna, pero estoy tratando de pedir tu ayuda, aquí. Terminó, exasperada. No tengo absolutamente ninguna idea de dónde estoy, o cómo llegar a donde necesito ir. Sus orbes rojo rubí suplicaron a los de él. Por favor. Naruto vaciló un poco ante eso, su determinación vaciló ante su desesperación. Kurama no compartió sus sentimientos al respecto. Seana, equipo. Será solo por unos días, ¿de acuerdo? Ella es un vampiro. Y tú eres un zorro demonio. En lo que respecta a los monstruos, no veo la comparación aquí. Está bien, decidió, te llevaré a este castillo, donde sea que esté. Sus ojos se iluminaron ante eso, pero aún así, él no pudo sofocar el persistente sentimiento de culpa en la boca del estómago. ¿Había tomado la decisión equivocada hace un momento? Quedaba por ver que se dio cuenta. Hasta que Arwen los alcanzó, solo podía moverse incómodo. ¿Por qué tengo la sensación de que esto va a volverme morderá el trasero? Literalmente.